¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos con Edmundo Torrescano. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Diputado local. Diputado local. Y bueno, nos encontramos con la noticia de que renunciaste al PRI. Claro. ¿Qué pasó? No, bueno, ha de ser muy difícil tomar esa decisión. Yo les platicaba que yo tenía toda mi vida en el partido. Soy hijo de una familia de priistas de los dos lados, de parte de mi mamá y de mi papá. Mi mamá siempre había sido la representante del partido en su casilla. Mi papá falleció en camino a la asamblea, de regreso a la Asamblea Nacional en el 89. Entonces, siempre toda mi vida fue en torno al PRI, ¿no? Siempre que trabajamos ahí. Tu papá, cuéntanos un poco más de tu papá. Él era el secretario de Divulgación Ideológica en 1989. Entonces, la Asamblea Nacional se van desarrollando de maneras regionales. Antes eran municipales, estatales, regionales y luego la Asamblea Nacional. Estaban ellos en los trabajos de la Asamblea Nacional y de regreso de Saltillo, Coahuila, tuvo un accidente. ¿Con quién venía? Con Elías Pesina y con Tere Derbez. Y desgraciadamente ahí falleció mi papá. Pero no por eso era como reclamo del partido, ¿no? Al contrario, siempre los amigos del partido, los amigos de mi papá nos procuraron y eso te va involucrando también. Y a partir desde entonces tú has tenido relación con el edificio del PRI. Con el edificio del PRI de la CNC. Ese es el área, es el sector. El sector, y de manera paralela, la familia de mi mamá siempre también en el partido. Mi tío siempre fue el presidente del comité municipal, duró como 12 años, en ese tiempo sí se podía casi. El comité municipal del PRI, del PRI en Rayón. Entonces, por los dos lados siempre tuvimos la militancia. ¿Y tú empiezas a participar ya activamente? Desde niño íbamos allá a los mítines. Me acuerdo que acompañaba a mi mamá, le organizábamos eventos a Carlos Jiménez Macías cuando fue a ser senador. Y ya de manera más activa, a los 15 años, ya me afilio, porque el estatuto te permitía que desde los 15 podías ser militante. Yo fui del Frente Juvenil Revolucionario. Empecé, creo que mi primera campaña ya de manera más activa fue en 2003, hace 21 años, de brigadista. Andaba ahí pegando calcas, en la arenga, pues lo que le toca hacer cuando empiezas en el partido, ¿no? Después tuve la oportunidad de ser representante en juntas distritales, en el Distrito 5, 6, 3, en el Registro Federal de Electores, en el CEPAC, en el Comité Distritales, todas las áreas. Luego tengo la oportunidad también de ser el asesor jurídico de un diputado federal, de Oscar Bautista. Luego me toca ser el coordinador de asesores del grupo parlamentario del PRI del Congreso. Después fui presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, fui secretario jurídico del comité, luego fui secretario privado del gobernador. Y luego, después de la derrota de 2018, Elías Pesina y yo nos vamos al PRI de lleno. Elías como presidente, yo soy su secretario de organización, junto con Yolanda Cepeda. Y adicionalmente, me toca en un inter ser presidente interino del partido, un cargo muy honroso que tuve la oportunidad de desempeñar. Y después ya jugamos una elección y nos dio el partido la oportunidad de ser diputado local por el Distrito 11 con cabecera en Cárdenas. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Qué razón tan fuerte te lleva o razones a decir me voy? ¿Por qué no combatirlo legalmente? ¿Qué es tan determinante? Hace un año, precisamente, en el PRI a mí siempre me enseñaron esta formación, que el PRI era un partido de oportunidades, donde podías aspirar a algo, ¿no? Era un partido de aspiracionistas, donde si tú tenías el sueño de ser diputado, podías participar y llegar a ser diputado, ¿no? Si querías ser dirigente, pues había métodos donde participabas, con todos sus bemoles y estilos del PRI. Hace un año yo intenté participar, no me dejaron ni siquiera jugar el proceso interno y entendía los usos del partido. Dije, bueno, yo agoté... Que hay una dirigencia, un grupo... Yo agoté todas las instancias jurídicas, es más, una me dio la razón, me dijo, a ver si fue ilegal, cómo se llevó a cabo, hay que reponer el proceso. Y después, en la última instancia, ya, por un tecnicismo, ahí ya no sé. Y entonces entendí que si yo había perdido de manera legal con las instituciones que están ahí, que era el TRIFE, pues tenía que acostumbrarme a que había perdido. Y seguí trabajando en el partido. Me ayudé a muchos candidatos a diputados locales, a diputados federales, a Xochitl, a Enrique Galindo, y yo seguía en la misma tónica de la formación priista. Desgraciadamente el martes en la mañana me avisan que me estaban notificando
un citatorio para notificarme un procedimiento de expulsión. Un procedimiento de expulsión fundado en declaraciones que hice cuando llevé a cabo el proceso de impugnación. Yo decía que había sido un proceso que no había cumplido con la reglamentación estatutaria, donde declaraciones que hice, por ejemplo, cuando renunció Osorio Chong, que yo creo que fue lamentable, y así viene cabeceada, fue lamentable la renuncia de los senadores, y eso viene en la impugnación que me presenta, diciéndome, todo este tipo de declaraciones que hiciste, como que es lamentable que Osorio Chong se haya ido, pues atentan contra el partido y contra la unidad, y entonces te vamos a iniciar un procedimiento de expulsión, cosa que a mí se me hizo completamente absurdo en lo personal, pero también refleja y que para esta dirigencia estatal y nacional, quienes piensen diferente no tienen cabida. Y más aún que quien es el actor, porque probablemente la dirigencia, cuando ya se les ocurra contestar todo lo que ha venido pasando o se pronuncien, van a decir, no, es que fue un militante el que te presentó la denuncia. Claro, sí fue un militante, pero es un militante que es regidor plurinominal en la primera posición para el próximo ayuntamiento, que es el jefe o coordinador encargado de los cuadros, es el responsable del Instituto Reyes Heroles, que es la escuela de los cuadros de jóvenes. Entonces yo no sé cómo va a dar su primer curso de ahora en adelante cuando les diga, miren chavos, el lema del partido es democracia y justicia social, estos son nuestros principios, hay que ser participativos, aquí se promueve la democracia, pero tienen que hacerla conforme diga la regla, porque si a alguien se le ocurre hacer algo o hacer valer los estatutos, pues vamos a expulsar. Eiko Kovacic fue el que me promovió el juicio, completamente contradictorio a lo que va a profesar en la escuela de cuadros. Oye, ¿qué crees que de plano, esta dirigencia, qué es lo que crees que está, cuál es su, que está haciendo, que ya está haciendo, y a dónde crees que llegue? El Panteón del Saucito, creo que es a donde quieren llevar al PRI local. ¿Por qué? Porque después de una derrota como la que tuvimos el 2 de junio, y asumía que tuvimos, porque yo era parte de eso, lo más lógico en cualquier partido político, en cualquier instituto político, era decir, oigan, vamos a replantearnos y vamos a reconstruirnos y vamos a hacer un llamado a la militancia, a los muchos o pocos que tengamos, y vamos a ver cómo quedamos. ¿Crees que hace un rato? Y el primer acto es, oye, traigo aquí un procedimiento de expulsión. Sí. Somos pocos y de todas maneras queremos que seamos menos. Oye, ¿crees que eras una amenaza para ellos? ¿O? Sí, a ver, más que amenaza, creo que no había cabida en opinar diferente. Y eso me obligó a tomar la decisión de que no iba a ser sujeto de un procedimiento de expulsión y prefería renunciar. Porque si un partido ya no tiene la capacidad de generar oportunidades, y al contrario, cuando las buscas eres reprimido, pues es un partido en el cual ya no coincido, ya no podía sacrificar lo que yo pienso, que creo, deliberadamente debemos de ser demócratas, debemos de ser aspiracionistas, y si el partido, o la dirigencia mejor dicho, ya no lo da, pues ya no tenía yo cabida ahí. ¿Lo consultaste con algunos amigos? Lo consulté con mi familia, que era lo más importante, porque todos habíamos sido priistas y entendíamos que si yo renunciaba a mi familia en un acto, como funcionan las familias, de respaldo, me dijeron, si tú te vas, pues nos vamos todos, porque quiere decir que ya no hay cabida en esto. Muchos amigos he tenido, después de que di el anuncio, muchísimas llamadas, mensajes de respaldo, de lo que más me ha dejado el PRI, y siempre voy a agradecer y reconocer, son amigos. Y con ellos voy a estar agradecido y reconociendo siempre que además lo hacían y participan en el PRI, pensando que puede ser una opción que cambie México y San Luis Potosí. Oye, que eres muy joven, ¿qué piensas hacer? Y primero voy a terminar bien hacia la legislatura. Termina el 13 de septiembre. Voy a ser un diputado sin partido. No traigo pensado ahorita irme a ningún partido. Vamos, yo me voy no porque vaya a otro partido, no me fui porque no me dieran una candidatura, no me fui porque a lo mejor te hacen un mal guiño. Me voy porque me amagan de que me van a expulsar y no les iba a dar ese gusto de que me expulsaran. Oye, pues digo, es una decisión muy, muy difícil, pero digo, sí te vamos a ver en la participación política. Claro, es que todos tenemos que ser participativos. Yo no les voy a dar el gusto tampoco de que me vaya a mi casa. Sí, en tus opciones está estar en otro partido. Eventualmente. El diseño de político mexicano, desgraciadamente, todavía está basado en partidos.
Yo creo que Es primero la vía institucional. es la vía más cómoda, la verdad, porque con el sistema hasta de fiscalización es complejo. Pero yo creo que hacemos política desde cualquier trinchera. Yo voy a terminar mi legislatura como un diputado sin partido y después ya hacemos un replanteamiento de qué es lo que se vive. Oye, bueno, ya saliste tú del PRI, ¿crees que haya un cisma pronto en ese partido? Así como están las cosas. Yo creo que va a generar, y ahora... Posiblemente no va a pasar nada y ya. Para mí era absurdo el motivo de mi expulsión. Para los priistas que aún se queda debe ser una alerta y debe cobrar mucha importancia, porque entonces quiere decir que opinar y ser opositor dentro del partido contra los grupos o las cúpulas es motivo para que te expulsen. Entonces ya no se vuelve un partido de oportunidades, se vuelve un partido de una camarilla de traidores. ¿Por qué? Porque traicionan los estatutos que hablan de libertad de oportunidades. Si el día de mañana algún priista se le ocurre decir, yo también quiero participar, pues lo van a venir expulsando. Oye, ¿era innecesaria esta rudeza contigo? Yo creo... ¿Es una torpeza? No, yo creo que... ¿Una torpeza de la dirigencia haberlo hecho? Si tú lo dices es porque precisamente creo que no en los que tenemos formación política era la forma más tonta de hacerlo, pero también la más burda. Sí. Y entonces habla, y es el reflejo tal cual, de un autoritarismo, una dirigencia desde burda, la nada. Una dirigencia burda que va a venir acabando con lo poco que queda del PRI, porque los militantes hoy se están dando cuenta que no pueden opinar, que no pueden ser divergentes el lineazo. Entender que la institucionalidad no quiere decir que vas a ser consecuente a todo. La institucionalidad es respetar los estatutos, es creer en la democracia, es creer en los principios que te formaron. No en la institucionalidad decirle nomás lo que diga el señor. Oye, tú, bueno, pues ya lo escuchamos, tienes muchos años en la política, eres diputado, tienes mucha experiencia en esto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Cómo la ves? O quienes piensan que este gobierno o este movimiento de la 4T está apropiándose así que de todo el poder y viene fuerte tomando decisiones. Ahora sí que la peor pesadilla que anunció, pues la va a llevar a cabo. ¿Qué le dices a la gente? A ver, opositora yo creo que es momento de un replanteamiento de la oposición. Como quedaron los números, que desgraciadamente no son favorables para la oposición, tenemos que empezar a formar una estructura más inteligente. Los candidatos hoy potencializan los votos de los partidos. El único partido que podríamos decir que trae una estructura que dio resultados pues es el de Morena. Vamos a decirlo como es, ¿no? Si no aceptamos una estructura apoyada en los recursos del gobierno, en los recursos federales, claro. Vamos, una estructura a base del clientelismo, pero les como sea, pero está fuerte ahí. ¿Y cómo la vas a combatir? ¿Cómo la vas a combatir? Con inteligencia. Entonces tienes que ganar el discurso político con hechos y hacer una afrenta clara, además de los señalamientos, también de la propuesta, y socializarlo con una base, con una población que desgraciadamente hoy está siendo capturada para que sea desinformada, que tengamos una cultura cívica muy pobre. Vamos, veíamos a los candidatos y cuando me tocó a mí ser candidato, oiga, y un diputado puede poner a luz, no te toca eso, te toca ver que le den los recursos al presidente municipal para que lo ponga. Cuestiones que luego resultan muy sencillas en el discurso popular, pero que no atienden las necesidades básicas. Entonces tenemos que hacer un replanteamiento de la estrategia de oposición, desde incluir también a la sociedad civil, que en esta elección empezó a participar ya de una manera más activa y que no podemos dejarlos de lado. El reto de la oposición es monumental, pero sobre todo el reto de la gente que no participa en esto, de la gente que está inconforme, de la gente que ve este autoritarismo de la 4T, pues no saben qué hacer. Eso sí, de plano están huérfanos. Claro, y tenemos que asumir ese liderazgo, porque es posible, sí. Sí, yo creo que además tiene, el tema de Xóchitl generó una oportunidad que no habíamos visto los partidos políticos.
la activación de la sociedad civil organizada, hay que organizar a la que falta, para que vea que hay una oportunidad también del otro lado. Pero cómo la gente está desanimada, cómo la vuelves, la gente se aglutinaba en torno a Xóchitl cuando estaba la campaña, pero ahora ¿cómo la llamas? Los candidatos, tienes que buscar muy buenos candidatos que sobrepasen y potencialicen a los partidos. El caso de Enrique Galindo es un ejemplo, ¿no? Nunca había alguien de la capital sacado 193,000 votos, pero además en comparación con una competencia y contravotos que se dieron para el Senado, para la presidencia de la República, él saca muchos más en la capital. ¿Qué quiere decir? Que él tuvo la capacidad de hacer una campaña potencializada. Sí. Que supera al voto en línea que generalmente se hacen. ¿Qué es lo que refleja también? Los ciudadanos ya ven al personaje. Sí, el personaje. Sí, es muy importante. Él se posicionó por su trabajo. Y te tienes que ir construyendo día con día, ¿no? Es como de, oigan, mañana, ¿quién te traes? Fulano de tal, y lo pones de candidato. Oye, no, ese ya no te va a dar lo mismo, ¿no? Necesitas generarles también una historia, que sepan quiénes son, una trayectoria y que sepan a qué van. Porque la época de los populares ya está pasando. A ver, ¿y qué pasa cuando nombras un popular? Cuauhtémoc Blanco en Morelos, y dejó hecho un caos. Pues está bueno para las chilenas, sí. Pero no sabe controlar un estado. Pero aún así la gente votó por Morena. Y votó por Morena, pero porque entonces operaron con la estructura. A eso voy. Nosotros tenemos que ser más inteligentes en generar oportunidad. En este momento en que la estructura de Morena, clientelar que tiene, está viendo una opción. Votaron más por Morena que los que tienen programas sociales, y eso es una alerta. No solo funcionó la estructura de programas sociales, el número de que tienen de beneficiarios de programas sociales fue menor al número de votos. ¿Qué pasó con las personas que no tienen esa formación o ese privilegio? No tienen un programa social. ¿Y por qué votaron por Morena? Sí. Entonces, ese es lo que está sucediendo. Seguramente porque frente no había una opción. Porque no pusimos una buena opción que pudiera ser la división de esto, ¿no? Una opción atractiva para los que no estaban en ese punto. Sí, oye, bueno, pues empieza un nuevo partido de fútbol, por decir, para dentro de 3 años, y hay varios equipos y todo está muy, muy dividido, hay demasiadas fuerzas, está la fuerza del gobernador, la fuerza de Morena, la fuerza de un candidatos de Morena varios fuertes, bueno, sí está el PRI, PAN, PRD, o sea, creo que va a estar muy competido dentro de 3 años, ¿no crees? Sí, va a ser muy plural. Yo voy a transitar este momento y tomar una decisión que vaya acorde con los principios y convicciones con los que hasta el momento me he conducido. Creo que no podemos ya tener candidatos de improvisación y tampoco la soberbia puede ser un factor que nos amague a querer ser siempre. Y estaremos siempre con las personas que yo particularmente considere me gustaría que gobiernen San Luis Potosí. Oye, aprovechando que estás aquí, ¿cómo crees que la idea del gobernador y su partido de eliminar o extinguir el Interapas y apropiarse del organismo o de los organismos o del servicio del agua, pasarlo a digamos que a su área de operación, ¿crees que sea posible o legalmente? La Constitución General de la República en el 115 dice que el tema del agua es un tema del ayuntamiento. Sí. Había un decreto cuando se creó el Interapas. Yo creo que el Interapas tiene que evolucionar. No soy experto en el tema del agua, pero sí creo que tenemos que, con este nuevo sistema de cambio climático, con lo que estamos pasando hoy, ¿no? Con este tema de lluvias, y con la apatía de muchos contribuyentes de pagar el agua, que hay que reconocerlo también, necesitamos una reingeniería en el Interapas. Puede ser que ya no sea el Interapas y cada municipio se haga responsable de sus temas, pero ningún decreto puede estar por encima de la Constitución. Y aún eliminándose, el municipio se quedaría con... Debe quedarse con el tema del agua. En la San Luis Potosí. La iniciativa busca que el Interapas pase a la CEA para que se pueda, vamos a decir, liquidar. Bueno, esos son los activos. Y los pasivos también los va a asumir la CEA. Todavía hay muchas aristas en el camino. Es un proceso largo, ¿no?
Sí, es un proceso No largo. es fácil. No es fácil, pero además los trabajadores de Literapas... ¿Tiene los votos el Verde o Gallardo para lograr su Sí, cometido? pero yo creo que el debate... No solo son los votos. No debe ser solo el trámite los votos. legal es largo, no es tan sencillo. Depende de la voluntad. Si lo quieren hacer rápido... Bueno, pues ellos ya lo sabemos cómo operan, ¿no? Deberán de hacer una valoración también, pero también generar con los ciudadanos y con el municipio un acuerdo, con los acuerdos con los 3 municipios. ¿Y qué pasa? No se trata de arrebatarlo, se trata de que tengamos la viabilidad jurídica y política para poder garantizar el abasto de agua. Pero no seamos ingenuos, ya sabemos qué es lo que quieren, arrebatarlo. ¿O tú crees que es distinto? Pues entonces el presidente municipal tendrá que hacer valer los mecanismos jurídicos necesarios para evitar ese tipo de robos. Muy bien. Oye, Edmundo, bueno, pues te deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Esperamos verte pronto en algún lugar, un espacio donde puedas... Ahí estamos en el Congreso hasta el 13 de septiembre. Pelear. No, un espacio donde puedas pelear políticamente, en la arena política, ¿no? Que es donde vamos a estar. Vamos a estar. Es seguro que va a estar ahí. Desde la trinchera que nos toque, vamos a seguir dando la lucha. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.